En este ejemplo, daremos una función cuadrática en forma general como vemos aquí. Queremos escribir la ecuación en forma estándar, que sería esta forma aquí. Recuerda, si tenemos una función cuadrática en forma estándar, si a es mayor que 0, la parábola se abre. Si a es menos de 0, la parábola se abre. El vértex tiene coordenadas h, k, y la ecuación del eje de simetría es x igual h. Para poner esta ecuación en forma estándar, aviso cómo tenemos esta cantidad x. H cuadrado, que sería un trinomial cuadrado perfecto, así que vamos a comenzar por aislar el x cuadrado, y x termino y luego equipar un trinomial cuadrado perfecto. Así que escribiremos esto como igual x cuadrado más 2x. Ahora, porque crearemos un trinomial cuadrado perfecto, sabemos que tenemos que agregar una constante aquí para ponerlo más alguna constante, y luego tenemos nuestro 4 y luego mantener la igualdad. Ya que estamos agregando una constante aquí, tendremos que restar esa misma constante aquí. Añadimos y restringamos aquí para mantener la igualdad porque estamos al mismo lado del signo igual. Ahora, para hacer un trinomial cuadrado perfecto, tomaremos 1, 2 de b o el coeficiente del x termino y cuadrarlo. Así que tomamos 1, 2 de b y cuadrado. Tenemos 2 divididos por 2 que es 1 y 1 cuadrado es igual a 1. Por lo que significa que añadiremos 1 aquí que hará que un trinomial cuadrado perfecto, y entonces para deshacer el más 1 resultaremos 1 aquí. Ahora vamos a factorar este trinomio y luego combinar los términos aquí. Así que tendremos iguales. De nuevo esto factorará en 2 factores binomiales y luego tendremos 5. Así que los factores de x cuadrado van aquí y aquí. Y los factores de más 1 que añaden a más 2 serían más 1 y más 1. Tenemos más 1 aquí y más 1 aquí. Aviso como tenemos un trinomial cuadrado perfecto. Para que podemos escribir esto como y igual la cantidad de x más 1 cuadrado, 5. Entonces, desde aquí, debemos reconocer que a va a ser igual a más 1. Así que la parábola abre algo así. A continuación, el vértex tendrá una coordinación x de menos 1 y una coordinación de menos 5. Recuerda que tenemos cuidado con estos signos. Tiene que ser en forma de x, h, por tanto la coordinada x es menos 1, y luego la coordinada y es k, y porque tenemos 5 la coordenada y es menos 5. Y entonces porque el vértex tiene una coordinación x de menos 1 conocemos la ecuación del eje de simetría. Sería x igual menos 1. Ahora vamos adelante y grafica la parábola. Para hacer esto iremos adelante y esquemar el eje de simetría en x igual menos 1, que sería esta línea vertical aquí. El vértex del curso está sobre el eje de la simetría. Menos 1, menos 5 está aquí. Ahora sabemos que esta parábola se abre, pero vamos adelante y encuentra algunos puntos adicionales para hacer un dibujo más exacto. Recuerde, si queremos encontrar el intercepto y, tenemos que establecer x igual 0. Si hacemos esto en la forma original de la ecuación, aviso que esto sería 0, esto sería 0 y sería igual a menos 4. El intercepto y es el punto con coordinado 0, menos 4, que sería este punto aquí. Y entonces porque tenemos el eje de simetría esbozado, sabemos que habrá otro punto, una unidad a la izquierda del eje. También debe haber un punto aquí debido a la simetría a través del eje de la simetría. Ahora vamos adelante y encuentre 2 puntos adicionales más. Evaluemos la función en x igual 2. Si sustituimos 2 a esta ecuación aquí, tenemos 2 más 1 que es 3. 3 cuadrado es 9. 9. 5 igual 4. Desde f de 2x a Siemens igual a 4 sabemos que el gráfico también debe contener el punto 2, 4. Así que está el punto 2, 4. Aviso como es el 1, 2, 3, y que es al derecho del eje de simetría, por lo que debe haber otro punto 3 unidades a la izquierda del eje de simetría. Así que también debe haber un punto aquí. Aviso tanto como tenemos el eje de simetría esbozado, para cada punto que encontremos en la parábola podemos realmente trazar 2 para la simetría a través del eje de simetría. Para que nuestra parábola miraría algo así. Y, por supuesto,
Siempre podemos verificar esto graficando esto con el software que he hecho aquí, que coincide con el gráfico que hicimos a mano. Espero que hayas encontrado esto útil.